Hola, soy Nico Hola, soy Gigi. Hola, soy Pepa. y este es el podcast que no debe ser nombrado. En el capítulo de hoy día nos juntamos a hablar sobre las expectativas que tenemos sobre Animales Fantásticos 2, considerando que el estreno ya viene el 15 de noviembre Este jueves, de este 2018. ¿Qué piensas tú, Pepa? ¿Cuáles son tus expectativas? Expectativas. Espero que por fin, después de varias historias, después de la oficial de los libros, qué sé yo, ojalá esta tenga sentido. Bueno, la primera tuvo bastante sentido para mí al menos, pero temo por esta segunda en realidad. Tengo más temores que expectativas. Porque muchos personajes nuevos, muchas historias que antes no se habían hablado, la de Nagini, este guiño a McGonagall, también Dumbledore me da como resquemor, no sé, tengo más temores que expectativas en realidad. yo solamente he visto los trailers, no conozco ningún spoiler de nada, así que mis expectativas son pasarla bien nomás en la película. Yo eh, creo que quiero ir a gritarle a la película un poco. No sé si Pero gritar de tiene... emoción No, no. como groupie, ¿no? No, no como groupie. Como que eso me pasaba con las películas de la saga original de Harry Potter. Pero como que quiero ir a gritar. Hay tantas cosas en las que estoy en desacuerdo con esta película. Siendo que además Animales Fantásticos me gustó demasiado. Como que la primera. Mm. Sí, La primera era muy buena. sí. Como tenía muchas dudas cuando iba a salir porque era como... ok, esta historia no existe. Está basada en un libro de texto que Sí. ellos usan en ¿Y clase. qué tanto material vas a sacar de un Sí, libro de texto sobre animales? Pero resultó. Sí, muy bien. Al final como que el texto, el nombre de la película fue solamente la excusa para contar una historia mucho más grande al final. Pero con respecto a esto, no sé, como, no sé si es porque ha generado mucha polémica o, bueno, también está relacionado como con la desconfianza que ya le tengo a J.K. Rowling, que sale como a parchar sus decisiones, no me convence. sí, sí, a mí me pasa eso también. Siento que está decidiendo sobre la marcha, que no... Siento que ya no, como que se le escapó de las manos. Es como cuando viene, no sé, como del campo a la ciudad. Siento que eso fue como que le quedó grande, ¿cachai? No sabe llevar una historia grande, no tiene un registro de lo que ha dicho hasta ahora, entonces se contradicen cosas que no tienen ningún sentido, de datos, de fechas, números, pero también dentro de la misma historia, los personajes no calzan. No sé, Pero, yo siento que le quedó grande esto de empezar a hacer de tantas historias paralelas al libro original. ya, pero convengamos que es un problema que tiene ella como escritora también. O sea, hay muchas inconsistencias, sobre todo de fecha o de alcances de tiempo o de lógica en algunos casos, obviamente, dentro de todo este mundo que ella construyó, que pueden ser vistas claramente como errores de cálculo incluso. Claro, sí, hay cosas que yo creo que uno puede como dejar pasar, como por ejemplo ya ciertos números, por ejemplo, ya el tema de los estudiantes, ya filo, no me quiero poner como fanática así de casi que, Talibana. claro, no me quiero poner talibana, ¿Te pero refieres a la discrepancia de entre lo- cuántos estudiantes hay en Hogwarts ¿Cuál y es la cuántas matrícula? sí, y cuántos alumnos Queremos caben en la saberlo. sala común? no tanto de cuánto cabe, no, porque puede ser uno de estos hechizos como el que tenía el auto de los Bueno, Weasley, ya, de cuántas fin. camas hay en las Pero puede habitaciones. ser que se agregue una cama nueva cada vez que llegue alguien. No es tanto eso, sino que, bueno, filo, de cuánto tiene sentido que haya. Pero da lo mismo, encuentro que esas cuestiones dan lo mismo. Son Pero detalles al sí, final. sí son detalles que dan un poco lo mismo. Pero sí cosas de la historia. Por ejemplo, no sé, yo no sé ustedes lo que creen, pero yo pienso que desde que empezaron a ponerse famosos todos los libros, en el fondo del quinto en adelante, empezaron a pasar este tipo de cosas de que estaba muy influenciado por lo que la gente quería o lo que ella empezó a creer que era más Fanservice. Mucho claro fanservice. y más vendible al final. Y ahí empezó esto a perder el sentido. Por eso yo creo que le pasó de que primero era una historia pequeña, ella hacía lo que ella quería y ya todo tenía sentido, pero luego llegó a esto grande al mundo y ahí perdió todo el sentido. Pero, ¿cuál es tu O no, la mitad del principal? sentido, no ¿Cuál? sé. Ya, porque nosotros hablamos esto desde como desde lejos, en algún sentido, porque no hemos visto Animales Fantásticos 2. Claro. Pero en base a en base a la información que tenemos desde ya, ¿cuál es tu principal preocupación con la película que viene ahora? O no necesariamente con la trama, pero
en general, ¿cuál es tu principal problema con la película? No, con respecto a los trailers, hasta ahora parecen bien. O sea, de hecho estoy entusiasmada, pero Yo también. no sé, yo creo que eso mismo me da como temor, de que a veces uno se entusiasma tanto y termina siendo como, "Oh, ya, esto otra vez, no sé". Que también es como la expectativa frente a la incertidumbre, porque, por Sí. ejemplo, es un ejercicio diferente el que teníamos con las películas, las primeras películas sobre la saga, a lo que estamos teniendo todos nosotros ahora con respecto a las películas nuevas, porque un poco nosotros sabíamos a lo que íbamos Mm, cuando entráramos al cine. claro. Eh, claro, siempre íbamos a salir más descontentos de lo que fue nuestra experiencia personal con los libros, porque El libro siempre es mejor que la película. exactamente. Y acá uno se enfrenta a una historia completamente nueva dentro de un mismo universo, pero que no tiene un respaldo literario al que uno pueda ir a consultar o del que uno tenga algo de conocimiento previo. Entonces, ese para mí es como la principal causa de esta sensación de ansiedad que producen estas películas de la saga nueva, sobre todo a puertas de cada estreno. Y además que no tiene una expectativa yo al menos tengo una expectativa muy grande por lo mismo, porque como no hay un libro, entonces puede ser una historia muy buena, te podía escapar mucho. Entonces eso me pasa a mí, por ejemplo, con la parte de Nagini. Como la historia de Nagini en verdad puede ser muy buena, pero con otras cosas que han pasado también con Rowling, que al final es como que la idea era muy buena, pero no termina de desarrollarla bien y se desinfla. Y esa sensación de que se desinfla una buena idea, a mí me carga. Te Ahora arruina toda la experiencia. sí, no, pero a pesar de todo, para mí una especie de alivio que ella sea la guionista y no otra persona, a pesar de todas las pifias que puede tener. Bueno, Y sé que acá, estamos hablando como de nuestra experiencia también con la Sí. información de El legado maldito. sí, Y también, en realidad es Que eso. si bien fue aprobado por ella... Ya, pero- Sí, es eso. No. Sí, totalmente de acuerdo, pero al final es verdad que ningún escritor es infalible en ese sentido. Nadie, sobre todo en este tipo de construcciones fantasiosas, o sea, de mundos fantasiosos, siempre hay alguno que otro detalle que mancha un poco la experiencia, pero en general ella es una buena constructora de mundos y de historias de misterio incluso que a mí al menos me gusta mucho como es. O sea, a mí lo que me pasa es que tenéis razón. Como el autor no es infalible. Ujú. Ni J.K. Rowling ni ningún Ni otro nadie. autor. Pero lo que yo siento distinto de los crímenes de Grindelwald en comparación con la primera de Animales Fantásticos Ujú. es que la primera funcionó. Tienes razón, nosotros no sabíamos a qué íbamos porque no iba desde un libro, sino que era todo nuevo para nosotros. Y ocurre lo mismo con esta. Pero siento que esta película, en términos de anticipación, ha tenido muchos más baches publicitarios antes, ha tenido mucha más controversia. Entonces, por ejemplo, ocurrió que decidieron al final de la película anterior contratar a Johnny Depp, que es un autor, perdón, que es un actor conflictivo Mm. en términos de violencia de género, ¿cierto? Y decidieron contratarlo a pesar de que la saga no necesita a Johnny Depp. Es como que quisieron ganar público porque Johnny Depp es muy contratable si quieres como atraer a los adolescentes, Claro. pero al mismo tiempo la saga no necesita a Johnny Depp. Y en Y términos sale J.K. actorales, Rowling defendiendo a Johnny Depp. sí, Por otra parte, sale esta historia de Nagini, que yo creo que a más de la mitad de nosotros no nos cuadra mucho. Que ella sale inventando una historia pero Nagini no es en realidad una serpiente, sino que es más que una serpiente. Y hay gente a la que le cuadra y hay gente a la que no le cuadra. Pero son cosas que van sumando. Y ahora se supone que McGonagall va a tener un cameo en esta película, siendo que, según nuestros cálculos, McGonagall en el 1927, si no me equivoco, Ni siquiera había nacido. no había nacido. Entonces yo espero que eso sea un flash forward, pero no sé qué esperar, entonces siento que voy a llegar enojada a la película porque se van sumando todos esos factores. Ya. Cosa que no me ocurrió con Animales Fantásticos 1. Y es eso dentro de otros problemas. vayamos por parte. Un poquito tocaste 3 temas polémicos que han pasado. Tengo dos más. Ya, pero para ir profundizando un poco más. Sobre la elección de casting de Johnny Depp. Ya, dejemos de lado un poco lo que está pasando en su vida privada, que
tenemos entendido que eso se resolvió judicialmente. No, lo que yo estoy diciendo es que es polémico. Sí. Podrían haber elegido a otro actor. Perfecto. Ya, pero dejemos, tratemos un poco de separar como al actor de, no, al autor de su obra. En términos actorales, ¿Se puede hacer es, eso? pero lo pongo sobre la mesa. Ya. En términos actorales, ¿se justifica la elección de él como el principal villano de esta nueva saga? Yo creo que no. ¿Por qué? A ver, yo creo que no, porque creo que esto debió haber sido a la inversa. ¿En qué sentido? Creo que debieron haber contratado a otro actor para que tomara el papel de Colin Farrell en la primera. Y después Grindelwald debió haber, como la verdadera identidad de Grindelwald debería haber sido Colin Farrell. Colin Farrell. Sí. Yo creo que él era la elección perfecta. Él era un buen... Ahora Creo que también era- tiene historial de abuso y de... Ya, ok, pero el tema es que no es un autor en medio de, o sea, no es un actor en medio de la polémica. Y Lo sabía manejar mejor. creo que creo yo que la saga no lo necesita. Yo sé, yo ¿Ya? me creo que esto el Pepa. problema, más que en la forma de actuar y eso, fue en que no tenía por qué Rowling salir a defender algo cuando todavía no estaba Sí. decidido. Ese es el tema en Sí, realidad, sí, ¿cachai? sí, Porque sí. si estaba la duda, si estaba en investigación, ella, yo creo, tendría que haber mantenido silencio. ¿Cachai? Si es que no querí tampoco decir de una si es culpable o no, pero ¿por qué salir a defenderlo? Si en realidad está en investigación, yo creo que yo al menos tomaría la duda, si, bueno, ¿será verdad? Entonces, cuando tenéis duda, ¿para qué hablarlo? A mí me pasa con ella, con la autora, que es a veces muy poco cuidadosa con su propio legado al final, porque esto va a quedar para generaciones posteriores incluso, que a veces se arroja mucho, se lanza mucho a la polémica, como mete las manos al fuego por cosas o por personas que justamente no tiene por qué hacerlo y que al final van como generando este ruido que distrae la atención de lo principal, que es justamente que se haga una buena película. Claro. Y después no se hace cargo. A mí eso me pasó también, que por ejemplo el tema de la relación homosexual o no, o atracción homosexual, porque no sabemos si había una relación o no entre Dumbledore y Grindelwald, que tampoco se hace cargo. No, o sea, porque ya. ¿Para qué lo Ella- dice si después no lo Ella hace? dijo, por ejemplo, ella dijo que esa relación no estaba vinculada con el tema de la saga Harry Potter, y ok, yo eso se lo puedo disculpar, porque es como, ok, este libro se trataba sobre Harry Potter El y Harry cómo, Potter, cómo sí. vencemos a Voldemort. Sí. ¿No? Y recordemos No, también también. de dónde salió esa información. Claro, Porque, salió pausa, en Pottermore. no, pero salió en la grabación de la última película, no, la parte uno de las Reliquias de la Muerte, cuando le llega el borrador final del guión de Steve Kloves, y en ese primer borrador él propone que existía una relación entre Dumbledore con Bathilda Bagshot, en la de Historia de la Magia. Sí. Sí. Ya. Eso se insinúa en la primera parte de la película, cuando Harry conversa con ella en la escena del matrimonio de Billy y Fleur, pero ella le devuelve el borrador con estas anotaciones a los lados y tacha esa parte y dice Dumbledore es gay. Y ahí aparece toda esta polémica y se sabe que el pasado de Dumbledore estaba mucho más relacionado con Grindelwald y no no con una relación heterosexual con una historiadora de la magia que también era una eminencia. Pero a mí lo que me pasa con eso es que, ok, ella decidió no hacerse cargo de eso en la saga original, Y está bien. está bien, Sí. porque la saga original no se trataba Sí, de eso. Hay todos gente de que lo puede acuerdo. discutir y también entiendo que lo discutan, ¿Mm? ¿cachai? Pero ahora, cuando estamos hablando sobre esta guerra mágica, donde el principal conflicto es Grindelwald. entre Grindelwald y Dumbledore, o sea, la batalla final es entre ellos dos, y que digan que no Ojalá se va a sea tratar, que no se va a tratar el tema, que lo van a, como que Por ahora. queda a ojos del espectador, como a criterio Sí. nuestro, me parece que es querer incluir a ciertos grupos, como grupos de distintos tipos, De edad, porque al final es eso. de distintas edades, de distinta Sí. identidad de género o inclinaciones sexuales, pero no se hace cargo, Ah, ¿cachai? ya, No ok. tiene el tema, Perfecto. no sé si me explico, como no está arriesgándose al momento de representar Es la que eso relación, digo yo, sino que que solo
solo Solo lo ves camina ahí, fácil. es súper Lo fácil. dice así como para ganarme a este público, pero luego no hace nada. Claro, Ahora, a lo que iba con el tema de la entonces edad, así cualquiera, Claro. pues, sí. era que justamente están haciéndolo sutil porque justamente a lo mejor que se haya explicitado una relación homosexual en una película que se supone que es familiar para todo el mundo y va a hacer que no sé, las censuras de países saltaran sobre la película y le quitaran público potencial. Ya, pero es que las relaciones heterosexuales aparentemente son normales, según si ese es el criterio, lo que a mí me están diciendo inconscientemente es que las relaciones heterosexuales son normales No porque censurables. se muestran y no censurables, Claro. mientras que no te estoy diciendo que tengan Dumbledore sexo. agarre a beso a Grindelwald, No. te estoy diciendo que ahí había un conflicto, había una relación, había un problema porque Dumbledore se sentía identificado con lo que Grindelwald pensaba Ujú. y tenían una clara como conexión intelectual y emocional. Eso es lo que yo concluyo también de haber leído La Reliquia de la Muerte de nuevo. Claro. Pero no te haces cargo de eso en una película que se trata sobre la guerra mágica. Ahora, yo tengo la Entonces, esperanza de que sí lo haga, pero no en esta película, pero sí ya O claramente sea, cuando quedan. Puede vaya a ser. ser el enfrentamiento final y cuando estos dos personajes inevitablemente tengan que compartir escenas, va a ser mucho más explícito. Yo al menos tengo esa fe, Sí, no puede sé ustedes. ser. Porque la relación entre Grindelwald y Dumbledore me recuerda mucho también a la relación de Charles y Magneto. Charles es el profesor X Ah, de X-Men y Magneto, que en el fondo es esa relación también de que ellos tienen una visión común, son amigos, se juntan, tienen un proyecto juntos, pero hay un tema en particular que los separa y que los termina convirtiendo en enemigos amigos. ¿Qué es lo que pasa con los que no son iguales a nosotros? Claro, que uno dice, tenemos que convivir en paz, tenemos que vivir nosotros en nuestro nicho en el fondo, que es lo que dice Charles. Y lo dice Dumbledore. Claro, Después, sí, y lo que dice Magneto, que sería un poco lo que dice Grindelwald, pero siento que Grindelwald es como, no, son bastante parecidos en realidad. Pues nosotros somos los que tenemos el poder, somos los poderosos porque nosotros nos escondemos. Vale, la diferencia está en que en X-Men el mundo tiene conocimiento de los X-Men y en Harry Potter no, o sea, los magos viven en la ignorancia de este mundo mágico. claro, y los magos tampoco viven o sea, queriendo ser... igual pensemos en eso, porque el conocimiento, desconocimiento de los magos no está en absoluto tampoco. O sea, si mis padres son magos y yo soy bruja, Sí. y eso lo llevas a todas las familias que son magos. Ya, pero pero en el fondo Ya. mantienen el mismo secreto, o sea, ellos no le andan contando a la gente, no dicen... Claro, no entran es al como- estatuto de Claro, secreto. sí, pues mantienen el secreto, en el fondo es eso, es como cuando uno hace un pacto con el libro Exactamente, también, una como especie de ellos pacto. mantienen el mismo trato. Y me van a perdonar, pero yo creo que es una pregunta válida. ¿Por qué los que tienen el poder tienen que estar ocultos? ¿Tienen el poder? Tienen poder. Tienen poder. Sí. Y sobre todo en la época que se plantea esta película, y antes también, o sea, ya, porque podemos decir que ahora, qué sé yo, hay más tecnología, bla, 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 que puede ser una tecnología que podemos relacionar con magia, ya. En 1927. Sí, y incluso antes de eso, porque por ejemplo en la época de quema de brujas, Renacimiento, Inquisición, qué sé yo. Ya, pero también se trata de eso en la saga, como ¿Por qué en están realidad, ocultos en ese momento? en realidad nunca quemaron los magos nunca quemaron a ninguna bruja. Sí. Ya, está bien, pero No, esa no es la pregunta. además La que pregunta es por qué están ocultos. Hay ¿Por qué también no una todos razón, se toman hay el una poder? razón altruista, porque estamos siempre recordando como el tema de la supremacía mágica y que hay ciertos personajes que cada cierto tiempo aparecen para querer quebrar este statu quo. Claro. Grindelwald, Voldemort. Pero una de las razones por las que se estableció este estatuto en el siglo XVII era justamente porque frente a las paranoias que causaban estas casas de brujas, estas paranoias colectivas, también caían muchos inocentes que eran muggles que pensaban estos cazadores que eran brujos o Terminaban matando, hechiceras quemando. y terminaban matando, quemando gente de su propia, no sé, de su propio mundo. Entonces, un poco para protegerse ellos, pero también para proteger a los muggles, establecieron esta separación entre el mundo mágico y no mágico. Ya, pero te voy a seguir siendo la abogada del diablo. Para mí al menos tiene sentido. Ese problema de matar a los magos
se elimina también si tú eliminas el secreto. Porque si todos decimos si somos magos o no, no tendrían por qué andar persiguiendo y cazando gente que no es bruja. ¿Cachai? Entonces, al final, para mí, al menos, queda la respuesta de que no nos tomamos el poder. Ah, yo bruja, obvio. No nos tomamos el poder porque no es lo correcto. Como que la única razón para no hacerlo es porque no es correcto tomarse el poder por la fuerza. Pero entonces al final la única razón que detiene a la gente es la moral, que me parece súper idealista, porque en realidad no funciona así el mundo. Ya, pero a ver, tú dices, y entiendo de dónde lo dices, como que los magos se esconden para que los magos no los vean, pero en realidad viven como en mundos alternativos, porque los magos no andan cotidianamente, o al menos eso es lo que yo deduzco de la saga, no andan cotidianamente por donde andan los magos tampoco. Como que tienen sus propios pueblos donde ellos viven en paz, tienen sus propios sectores Lugares. de compra, tienen Sí, sus es propios verdad. bares. Entonces también es como, ok, acá podemos estar tranquilos, nadie nos molesta, nadie nos viene a pedir que los ayudemos con nuestros poderes mágicos. Entonces no es como que convivan constantemente unos con otros. O sea, entiendo, se están escondiendo, tienen que aplicar hechizos para que la gente no descubra Hogwarts. Pero no es también una forma de decir, ¿cómo sabes qué? Quiero vivir en paz y que... Sí. Como en su propio universo, que vive en el mismo territorio, pero no Juntos pero no revueltos. juntos pero Claro. no revueltos, claro. La única forma en la que están revueltos es cuando un brujo o una bruja se casa con un mago, o cuando somos magos y tenemos un hijo o una hija que tiene poderes mágicos, ¿cachai? No sé. Yo al menos me compro esa ese razón sentido, altruista o moral que al menos al principio se estableció con este estatuto. ¿Qué ha pasado después? Durante, sobre todo en estas décadas nuevas, las más posteriores, ahí claro, uno entra a discutir, pues, porque claramente ya no existe esa paranoia, por ejemplo. También la saga nos priva del qué pasaría si efectivamente el mundo no mágico tuviera conciencia de esto, de este otro mundo paralelo. Igual una cosa que me llama la atención es que tú dices, como, ok, ¿por qué nosotros que tenemos el poder, o sea, los magos que tienen el Obvio que poder, sí. se esconden? Pero en realidad, no sé si tienen un poder, o sea, tienen como habilidades que son diferentes, pero pensemos que cuando un mago quiere comunicarse con otro mago, tiene que mandarle una carta con una lechuza. Mientras que los magos usamos el teléfono y los magos no saben ocupar el O sea, ya teléfono. de partida las comunicaciones Como, claro, o sea, es un ejemplo cotidiano, pero... usan tinta todavía, pues. Qué poco eficaz. ¿Cierto? Chupa y tinta. Y la tinta sigue manchando la ropa y las Obvio. sábanas, como, Ya. ¿es un poder en realidad? ¿O es Yo digo otro que tipo no. de habilidad? Yo digo que son como habilidades diferentes. Son habilidades. Necesidades, lenguaje necesidades, inclusivo habilidades y todo. especiales. Eso Ya, Pero puedes Estamos manipular estamos gente. vivos, sí. Puedes manipular Sí, gente. Y el ese maleficio está prohibido. De nuevo una prohibición sobre no ya, controlar pero a la los magos gente. también Pero manipulan también- gente. Sí, pero también está prohibido porque lo usas contra otros magos. Sí. O sea, no es tanto por el tema de que exista sobre los magos. Ya, pero está prohibido manipular gente, pero Pero puedes hacerlo. Pero ese es un tema que vamos a discutir en otro capítulo. Ya, Sí. pero sí, tienes razón, ya, pero yo creo que es un tema a tener en cuenta de por qué los que tienen estos poderes o ya habilidades diferentes Ay, era una forma de son decir. los que tienen que... Ya. Solo quiero discutir un tema más A que es ver. súper frívolo, como para salir de esto que es un poco denso. Ya, quiero que la gente nos cuente igual qué piensan con respecto a que hayan elegido a Jude Law para hacer Albus Dumbledore, para hacer sexy Young Dumbledore. ¿Y qué pasa con respecto a su ropa? Porque personalmente Menos ropa, lo por que favor, vemos, menos ropa. yo estoy muy molesta con esto. Yo Como- también, demasiada ropa. Sí. No. No pongo en duda las habilidades actorales de Jude Law, pero creo que la forma en la que se han mostrado los trailers me genera dudas, porque es como sexy Dumbledore, muestran su derrière constantemente y además aparece enseñando
lo que yo entiendo a partir del tráiler, que es defensa contra las artes oscuras, y todos nosotros sabemos que Dumbledore no enseñaba defensa contra las artes oscuras porque él era profesor de transformaciones. Son puras Sí, decisiones comerciales. Él fue profesor de transformación en McGonagall. Ujú. Es su discípula. Entonces, he dicho, solo quiero saber qué piensa la gente y Sí, dejamos la manifestar. pregunta abierta. Sí, pero la pregunta de nuestra grabación de hoy es... ¿Por qué deberían ocultarse los magos de los muggles? Los magos de los muggles. Sí, ¿deberían o no deberían Debería, hacerlo? claro. ¿Cuáles son las razones? Claro, ¿están ocultándose realmente? ¿Es sostenible hoy día, en el siglo XXI? Exacto. ¿Podrían convivir como los X-Men quieren convivir con la gente Ujú. sin habilidades especiales? O pueden los magos volar en autos sin ningún problema. Ya, Deberían yo poder. lo único que quiero agregar es que me recordó a la película Todopoderoso, cuando... ¿A Jim Carrey? de Jim Carrey, ¿Ya? sí. Cuando es Dios por un tiempo y Dios le dice, no digas que eres Dios porque entonces todos van a pedirte favores y van a querer que le soluciones la vida y eso no es agradable. Interesante. Puede ser otra razón. Como Sabrina. Como Sabrina, sí, que también le decían, no digas que eres bruja porque... Van a aprovecharse de ti. Sí. Sí. Ahora, volviendo un poco al mundo muggle, lamentablemente, también puede ser porque hay que explicarnos de alguna manera por qué no sabemos que existen o no existen los magos. Claro. Y la única razón es que obviamente viven en secreto. Bueno, en la Si hay algún mago escuchándolo, por favor, que nos escriba. Hasta ahora solo sabemos que nosotros tres personalmente nacimos en una época en la que las cartas de Hogwarts nos fueron enviadas. Estaremos Así quebrando que- el estatuto con esto. Eso, Va. estamos esperando nuestra carta. Sí, Sí. creo que se perdió. Yo siempre he tenido la esperanza de que quizás llega después de que tienes una carrera y todo. Así. Eventualmente. Oye, no llegó entonces el magíster. Ya Claro, después el magíster. después del doctorado, sí, van a esperar a que tenga toda mi vida resuelta para Claro. mandarme la carta. Y después te van a aceptar en un colegio con jóvenes de 11 años. Así como sí. Ahora al fin puedo aprender magia. Bueno, eso. ¿Quieres Lo decir algo dejamos para todo. finalizar? No, de agradecer a las personas que están escuchando, que descubrieron esto, porque sé que, bueno, todos sabemos que este es el primer programa Es y nuevo. es nuevo. Su like es mi sueldo, ¿no? Ponle dejarlo, like, suscríbanse. claro, Ring dejarlos the bell. invitados. Dejarlos invitados para que esto crezca y conformemos una comunidad. Que sigan de nuestras discusión. redes y esperen más podcasts y sorpresas. Exactamente. Gracias.